le va a dar una notita para tener su información. No es para molestarla para nada, solamente es para saber que usted nos estuvo con nosotros y que asistió a la iglesia hoy y seguir orando por usted. De esa forma podemos orar por los nombres. Nuestra hermana Martita que nos visita una vez más. Alexis, la sobrina Jessica está con nosotros. Qué bendición, qué privilegio que estén con nosotros. A cada uno de los hermanos, sean todos bienvenidos. Recuerden que esta es su casa. Cuando usted quiera llegar a la... Porque donde quiera que la palabra sana sea predicada, el Señor lo desea que esté ahí. Y debe de ser nuestro deseo. Amén. Volviendo al tema, hoy voy a predicarles sobre el tema ¿por qué nos hundimos? Yo recuerdo cuando tenía unos 7 años, de allá donde yo soy hay un río, hay muchos ríos por muchos lugares, ¿no? Pero en este caso es mi historia y me trajo al pensamiento, me trajo la idea de recordar lo que sucedió en aquellos tiempos. ¿Quiénes aquí no saben nadar? Gloria a Dios. Cuando necesite, cuando necesite ayuda, sea quien llamar. Todos saben nadar. A los 7 años, recuerdo que íbamos a este río donde había una poza muy bonita, el agua muy limpiecita, muy transparente. Y iba con mi papá, mis papás y los hermanos. Y yo quería aprender, yo quería nadar. Yo veía que mi papá se tiraba al agua y iba nadando y se cruzaba al otro lado. Y de repente se sentaba ahí al otro lado. Yo me acerqué a la orilla y me acercaba a la orilla de la poza del río. Y le decía, yo quiero ir para allá, papá, quiero nadar. Y decía a mi papá, vente para acá, ven. Y yo me aventaba al agua y empezaba a querer nadar, pero de repente sentía miedo y me paraba. Me paraba y me quedaba congelado. No es porque el agua estaba fría, yo tenía miedo. No conocía, no sabía más allá. Venía mi papá sonriéndose, me recuerdo muy bien que mi papá venía sonriéndose y ya se cruzaba la poza, me tomaba de la mano y empezaba a caminar conmigo y me cruzaba al otro lado. Para mi sorpresa, a los 7 años, me daba cuenta que si solo hubiese seguido caminando, hubiese cruzado hasta donde estaba mi papá y el agua no me hubiera inundado. Era un muchachito de 7 años. Pero el no tener conocimiento, el no saber, me alejaba de disfrutar el cruzar con mi papá y sentirme satisfecho. En la vida cristiana nos pasa lo mismo. Hoy en día, de esa misma manera, Jesús nos está llamando. Jesús nos llama para que vayamos a Él. Jesús nos llama en todos los aspectos. Y cuando el Señor nos llama, nos toca el corazón, nosotros venimos a Él y estamos muy alegres, muy contentos y comenzamos porque estamos viendo a Jesús. Porque estamos sintiendo a Jesús. Porque vivimos la emoción de que vamos a hacer algo y que estamos en la presencia del Señor. Pero de repente comenzamos a caminar y algo nos detiene. Algo nos asusta. Algo nos hace pararnos. Y en sí, ¿qué nos detiene? El temor. El miedo. El miedo a lo desconocido. El miedo a caminar. El miedo a continuar porque no estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el verdadero problema aquí? Jesús nos invita a ir a Él, pero el verdadero problema está cuando apartamos nuestra mirada de Jesús. Cuando nosotros apartamos nuestro enfoque, cuando apartamos nuestra mirada de Jesús, todo se vuelve turbulento.
todo se vuelve temeroso. Todo se vuelve tenebroso. Todo lo que vemos alrededor nos asusta. Nos asusta por el simple hecho de que hemos perdido el enfoque. Yo soy más o menos experto en tiro al blanco. Ese es mi trabajo. Parte de mi trabajo es ese. Y es tan importante que cuando se pone la mira alineada hacia el objetivo, todo esté perfectamente. Considerar el viento, considerar la altitud y la distancia. Son tres cosas importantes que se deben de tener en un alineamiento cuando se usa el tiro al blanco. Sobre todo cuando se trata de snipering, de rifle a largo alcance. Es tan importante saber el que está disparando, la distancia donde está disparando, cuál es la distancia que hay, para dónde está soplando el viento y cuál es la altura. Y de esa forma va a ajustar su alineamiento. Tal vez la cruz, el objetivo se mira afuerita del objetivo, pero usted ya consideró el viento, ya consideró la altura y así lo ajusta. Así se ajusta la mira para un tiro al blanco. Y esto lo comparo a las tres cosas importantes que nosotros tenemos que hacer. Para no perder el enfoque, es necesario considerar las situaciones. Es necesario considerar los ataques del viento. Es necesario la altura. La altura, decía el otro día en una clase que estábamos aprendiendo, que nuestro caminar, nuestro andar en Jesús no es plano, no es para atrás, no es hacia abajo. Nuestro caminar con Jesús es hacia arriba. Ese es nuestro caminar. Nuestro andar con Jesús en todo momento tenemos que estar conscientes que es a altura, no hacia abajo. Nuestro compromiso día con día es buscar lo alto. Que nuestros pensamientos sea lo alto. Que nuestro esfuerzo para subir una montaña se necesita esfuerzo. Si creemos que vamos a subir una montaña y no va a haber un esfuerzo, estamos fallando. Estamos equivocados. Y a eso el Señor nos llama. Vea lo que en los versículos anteriores hizo Jesús. Cuando nosotros perdemos el enfoque, aunque hayamos estado en Jesús, aunque caminemos con Jesús, el final del reto, ya se desanima y se siente y dice, no, es imposible para mí. Para nosotros todo es imposible. Decía recientemente esta mañana en la clase que nosotros en nuestra capacidad humana no tenemos absolutamente nada que hacer, pero Él lo puede hacer todo. Nosotros somos incapaces en la carne humana de mantener una fuerza completa y perpetua, permanente, pero sí podemos continuar una súplica constante al Señor. Ese es el enfoque principal. Una cosa, dice el Señor en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla o a la otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasó aquí? El Señor mandó a sus discípulos. ¿Y por qué se subieron a la barca los discípulos?
porque lo que hacían era obedecer lo que Jesús les estaba diciendo que hiciera. ¿Y por qué ellos obedecieron a Jesús? Porque acababan de ver los grandes milagros que Jesús había venido haciendo en el camino con ellos. Los discípulos venían caminando con Jesús durante todo este tiempo y ellos veían el poder de Jesús. Habían disfrutado de la multiplicación y eso acababa de suceder. Habían disfrutado de la multiplicación de los peces y los panes, ¿verdad? Jesús les dijo: voy a despedir la multitud porque era mucha gente. Y les dijo: adelántense, súbanse a la barca. Y ellos le preguntaron: Señor, ¿y tú cómo vas a hacer para llegar? No preguntaron: y Señor, ¿y te vamos a dejar aquí solo? Ellos solo obedecieron la orden que Él les dio: vayan delante de mí. El segundo punto aquí, buscar siempre lo de arriba. Segundo es obedecer. La obediencia, antes que nada, siempre le va a dar honra al hombre, porque Dios honra al que le obedece. Eso es tan importante que lo vayamos viendo en cómo Jesús da la orden y ellos no titubearon, no cuestionaron, simplemente subieron a la barca y se fueron. Jesús les da la orden. Los discípulos tenían plena confianza en el Señor, porque al cumplir con esa orden, ellos sabían que estaban haciendo lo correcto. Cuando nosotros hacemos lo correcto, porque el Señor nos lo ha puesto en el corazón, el Señor nos enseña que lo hagamos, y usted sabe que no hay duda alguna que el Señor se lo ha hecho, que se lo ha puesto en el corazón que lo haga, usted va a recibir la respuesta de Dios. Va a recibir el respaldo de Dios. Usted va a recibir todo lo que Él ha prometido hacer por usted. Amén. Pero es necesario mantener el enfoque. Es necesario mantener la confianza. Es necesario que cada uno de nosotros caminemos día con día, recordando que nuestro caminar es hacia arriba y nuestra obligación es obedecer. Amén. Una cosa tan importante que me llama la atención: Jesús está tranquilo y ellos nerviosos. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Tú tranquilo y yo nervioso. Ah, ¿verdad? Jesús estaba tranquilo. ¿Por qué? Dice en el versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué nos enseña Jesús con esto? Nos enseña que la tercera cosa más importante para mantener nuestro caminar hacia arriba y poder ser obedientes, necesitamos la oración. No tablitas de flotación que nos ayuden. No busquemos tablas. Hermano, ora por mí. Hermana, ore por mí, porque necesito más del Señor. Si usted necesita más del Señor, usted tiene que aprender a orar solo y sola. Porque en la intimidad con el Señor, solo y sola, el Señor se glorifica en su vida. No por la oración de los demás. Escuche bien lo que digo. No por la oración de los demás. Por la oración de los demás podemos interceder para que vengan al Señor. Pero cuando usted está en el Señor, usted debe de hacerlo personal para que todo crezca en su vida. Porque la oración de los demás es buena,
para intercesión, pero la oración personal es la que lo ayuda a usted a soportar las dificultades de la intimidad personal con Dios es la que lo va a fortalecer. Yo no me puedo comer la proteína que usted necesita para que usted crezca. Si yo hago los ejercicios que usted necesita, no soy yo, no es usted. Es lo mismo en la vida espiritual. Es lo mismo en el caminar con Cristo. Nuestro andar con Cristo no es, otra vez, plano, pero sí debe de ser pleno. Nuestro andar en el camino de Jesús no es plano, pero sí debe de ser pleno. ¿Qué significa pleno? Buscar a estar lleno de Él. Buscar del Espíritu Santo de Dios para que nos llene, fortalezca, para que cuando vengan esos momentos difíciles, porque dice el versículo 23, despedida la multitud del solo, estaba ahí solo. Jesús nos enseña que Él mismo, mientras que estaba en la tierra, siendo carne, 100% hombre, 100% Dios, más 100% hombre, Él siempre estaba en constante comunión, en constante oración con el Padre y siempre buscaba lo alto de la montaña. Mire qué interesante, siempre buscaba lo alto de la montaña para orar. Cerca del cielo, porque es la parte donde casi nadie quiere llegar. Porque es la parte más difícil de llegar. Por eso todo el mundo cuando mira la altura le tiene miedo y no quiere ir. Jesús nos enseña que para poder estar solo buscando del Señor tenemos que subir lo más alto posible. Para, aunque nos toque más difícil, porque es más difícil llegar hasta arriba. Llegar hasta aquí en la mitad de la montaña, por aquí hay una piedrita bonita y aquí voy a orar. No necesariamente tiene que buscar una montaña para ir a orar. Esa es una forma de ponerlo, una ilustración. Pero si usted está queriendo orar y dice, hermano, vengan, vamos a orar, usted lo que está queriendo hacer es que lo miren orar. Eso no va a edificar su alma. Pero si buscamos a orar en el nivel personal, va a edificar su alma, va a fortalecer su mente y va a fortalecer también su fe. Eso es tan importante. Jesús nos enseña que el orar a solas es algo tan necesario para mantener el enfoque, la obediencia. ¿Y cuál es la otra palabra? La oración constante. La oración constante. Eso es tan importante. Porque Jesús nos manda a todos. Cuando Jesús lo manda a nosotros y a usted, a cualquiera que Jesús mande a hacer algo, Él sabe que usted está capacitado para hacerlo. Nos capacitó. Desde el momento que nosotros venimos al Señor, todo lo que Él nos manda a hacer, Él ya nos capacitó. No más que en el camino, mientras andamos, nos encontramos con las dificultades. La barca dice en el 24, y la barca estaba en medio ¿de qué? Del mar. Por vientos contrarios. El viento era contrario. Si nos damos cuenta, como decía, Jesús estaba solo. Los discípulos estaban en la barca
No estaban solos, estaban acompañados en un grupo. Mas Jesús sabía, Dios sabe todo lo que va a suceder. Pero es necesario las pruebas. Ningún soldado se termina de graduar como soldado si no pasa el ejercicio necesario y el físico y sobrepasa las pruebas que tiene que pasar. Ningún maestro comienza a dar clases legalmente si no se gradúa en el sistema educativo. Mucho menos un médico va a comenzar a hacer cirugías sin antes haber tenido que pasar los exámenes y practicar. Imagínese usted vaya a un médico que le vaya a hacer un trasplante de corazón y nunca lo ha hecho. Es más, no estudió, pero acaba de ser médico. Se acaba de graduar de médico. Usted se pondría en las manos de un cardiólogo que le va a hacer un trasplante. Es más, si quiere una cirugía, no trasplante, una cirugía. ¿Verdad que no? Jesús nos manda a que aprendamos paso a paso. Y por esa razón, Jesús los mandó adelante. Pero cuando nosotros perdemos, decía al principio, el enfoque, que ya no vemos a Jesús, cuando dejamos de ver a Jesús, empezamos a ver lo desconocido. Y lo desconocido nos asusta. Aquí quien se asusta o se preocupa mucho con los cambios que van a haber. Cualquier cambio en la vida, todo el mundo se asusta. Mucha gente dice, van a hacer cambios y no sé qué van a hacer. No se preocupe. Si usted tiene la capacidad, todo ser humano es adaptable. Todo ser humano es adaptable. Y usted puede llegar, mire, a los 3 días de estar en un lugar, si está muy caliente, ya a los 3 días ya no siente calor. El primer día que llega, usted está acostumbrado aquí al aire acondicionado y de repente llega a un lugar y está demasiado caliente, se quita todo y no soporta todo. Pero ya a los 3 días, ya no siente, ya no le afecta. Mucho menos a la semana. Y así con el tiempo. Los cambios son necesarios. Y cuando nosotros comenzamos a cambiar en el Señor, se va dando cuenta que su camino hacia arriba es más fácil. Porque la primera subida, el primer ejercicio es bien pesado. Y siente que se va a ahogar, que no la va a hacer. Pero después, cuando sube y vuelve a subir y vuelve a bajar y ahí va, cuando acuerda, ya se le hace tan fácil. Así es, así debe de ser el camino del cristiano con Jesús. Así debe de ser el camino del cristiano día con día. ¿Por qué? El enemigo siempre va a levantar situaciones en el caminar. El enemigo siempre va a levantar tormentas. El enemigo siempre va a querer ponerle dudas. El enemigo siempre va a querer recordarle lo que usted era antes de venir a Jesús para tratar de detenerlo. El enemigo siempre lo va a estar queriendo culpar de un pecado que cometió cuando Jesús mismo pagó por ellos. Y dice que los pecados los echó al fondo del mar porque él ya no se acuerda de nada. Pero el enemigo viene y se lo recuerda. Pero es para quererlo detener en el caminar. Para quererlo detener en su andar firme con el Señor. Así que cuando pensamientos negativos vienen a su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recordarle a los pensamientos que la sangre de Cristo fue derramada por usted y que el pensamiento y que ese pensamiento negativo no puede entrar y no debe de hacer fuerza, no debe de hacer efecto en su vida. Cualquier palabra negativa, porque cuando nosotros empezamos a ver alrededor de nosotros la dificultad, lo difícil que es tratar con una persona que es nuestro compañero de trabajo, lo usa cualquiera.
y cualquier cosa para tratar de detenerlo. Oh, es que yo no estoy capacitado, yo no soy capaz de hacer eso, yo no puedo. El decir no puedo es lo primero que el enemigo le puso en su cabeza. Y le sigue diciendo lo mismo para metérselo en su corazón. Y cuando usted quiere sacarlo, ya está muy profundo. Pero si usted mantiene en esos momentos el enfoque, no le va a tener miedo a nada. Porque usted siempre va a declarar que Jesús está con usted. Los discípulos estaban en la barca, los vientos eran contrarios, Jesús estaba orando, pero él siempre estaba pendiente de ellos. Él siempre estaba pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque al saber Jesús que la barca estaba en peligro y sus discípulos estaban en peligro, no esperó la siguiente barca, no esperó el siguiente bus para irse, ¿verdad? Lo que Jesús hizo, caminó sobre las aguas. Caminó sobre la calle que él mismo había construido en el agua para llegar hasta donde estaban sus discípulos. Cuando usted está confiando en el Señor, cuando usted está en el Señor, recuerde bien esto, cuando usted está caminando en el Señor, no importan las dificultades, Él está pendiente de usted y Él va a venir a socorrerlo donde usted esté. Siempre está ahí, recuerde. Difícil que se vea la situación, Él siempre está pensando en usted. Él siempre está a tiempo y va a llegar a darle el socorro en el momento que lo necesita. Eso es la importancia de mantener el enfoque en Cristo. Cuando en el versículo 25, 26 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? O sea, que ya a la multitud la despidió Jesús tempranito por la tarde antes que se hiciera oscuro. Subió a orar. Se echó sus 3 horas orando Jesús en el monte. Los discípulos no habían alcanzado mucho porque iban a la mitad del lago del mar de Galilea, o lago de Galilea, lago de Genezaret, como se conoce. Se conoce de diferentes maneras. A la mitad del lago, dice la palabra que iban a medio lago. Usted va a estar en medio, en medio. Eso significa que cuando usted está en el mero medio, en el ojo del huracán, es cuando las dificultades están más graves. Todo alrededor, mire, el ojo del huracán tiene una característica bien importante. Cuando hay un huracán, las orillas son terribles y hace destrozos, pero donde está el mero medio del huracán, hay paz. Está todo tan tranquilo. Entra el huracán y vio el desastre alrededor. Pero si se queda en el mero centro del huracán, todo ese perímetro está tranquilo, no pasa nada. Pero bien, recuerde que es una rueda, está rodando. Los problemas siempre van a estar rondando alrededor suyo. Pero estar en paz en el Señor, confiando en el Señor, es nuestro deber. Nuestro deber. Porque si usted cree en el Señor y usted sabe que usted está bien, ahora si no está bien, arrepiéntase. Pero si usted está bien en el Señor, está bien fundamentado y está consciente de que está bien en el Señor, no importa qué fea sea la tormenta, usted sabe que el Señor tiene el control. Usted debe saber que tiene el control. Él lo tiene. Porque los discípulos, al verlo caminar en el agua, en el versículo 26, 25, 26 dice, y los discípulos, en el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué? Un fantasma. ¿Por qué gritaban así? Porque daban gritos de miedo. Porque a pesar de que usted tiene a Jesús, conoce de Jesús y todo, pero si no lo ve, tiene miedo.
Jesús mismo les dio miedo a ellos. Jesús mismo caminando sobre el agua, cuando Jesús a lo que iba era a rescatarlos. Muchas veces Jesús está trabajando en su vida y está haciendo cosas, removiendo escombros alrededor de su vida para que usted esté en paz, para que usted aprenda a ver que Jesús es el que lo está haciendo. Cuando usted mire algo negativo ha pasado en la vida suya, no se enoje con el Señor. No se enoje con el Señor. Sepa nada más que el Señor tiene el control. Y si usted depende de Él y está caminando con Él, por muy feas que sean las cosas, la respuesta está cerca. La ayuda está cerca. Dice un adagio que la hora más oscura de la noche es justo cuando ya falta poquito para amanecer. Interesante. Y es cierto. Yo he andado mucho durante la noche para amanecer y he visto la oscuridad cuando es un fenómeno tan interesante que se pone más oscuro, sobre todo en el monte, en las selvas, en la montaña. Se pone más oscuro cuando ya va a amanecer, cuando falta poco para que comience a amanecer. Y eso es bien interesante cuando lo traemos al ámbito espiritual. Es tan importante verlo y decir, wow, Señor, ¿cómo has cuidado de mí en los momentos más difíciles? En los momentos más tenebrosos que creía que ya había perdido todo y que ya había perdido la brújula, el Señor aparece. Porque Él siempre está pendiente de ti. Porque Él siempre está pendiente de nosotros. Porque el Señor siempre, aunque no lo veamos, Él está ahí. Dice un corito que aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no necesita estarlo viendo físicamente, pero lo siente en su corazón. Él está siempre con nosotros. Para comprobarlo, Jesús les habló y les dijo, tranquilo, soy yo. Tranquilo. Tengan ánimo. En otras palabras, no se asusten. No tengan miedo. Yo soy que estoy aquí con ustedes. Si usted tiene un problema y está en Cristo, no se preocupe. Sí se siente en la carne, pero el Señor está con usted. Recuerde eso. Es el enfoque principal. Recuerde que el Señor está con usted. Y Él ha prometido estar siempre. Él ha prometido estar siempre. Y siempre va a estar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, lo cumple. Y en todo momento nuestro pensamiento y nuestro corazón debe estar unidos pensando, el Señor está en mi corazón y yo sé que Él está aquí conmigo. Está difícil la situación, se me ha complicado todo, pero voy a estar en paz. Voy a hacer lo que pueda hacer yo, pero el resto lo va a hacer el Señor. Porque nosotros hay muchas cosas que queremos hacer que no podemos hacer. Un mecánico estaba gritando un día enojado. Es conocido amigo. Estaba desesperado porque ya le había hecho de todo y sudando y tratando de arreglar algo y no le salía. Y llegué platicando con él y dije, hey, me dice, discúlpame, me dice que estoy muy enojado. Ya trabajé como 4 horas en esta cosa y no le hallo nada. Ya le hice lo que le debo de hacer y no le encuentro el problema. Y estos ayudantes y bla, 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 pero con otras palabras bien suaves, ¿verdad? No me ayudan. Y le digo, venite, platicamos un ratito. Hombre. No, es que mira que tengo que salir. Sí, yo sé, pero ¿qué te parece si lo dejas un ratito? A veces el no enfocarte en el problema, aléjate de él, haz otra cosa, ponte a hacer otra cosa que no sea eso.
relájate y luego regresas. Y nos fuimos a platicar, me lo llevé platicamos como unos 5 minutos y platicando, me dice, hey, ya me acordé, me dijo, espérate, ya sé que no se le puso una cosa que tiene esa cosa ahí, por eso no, un fusible, no sé qué. Yo creo que estos tipos no se lo pusieron, ya le echó la culpa siempre a alguien, ¿verdad? Corrió, corrió y fue y cogió el fusible y lo puso, brum, arrancó el vehículo. Ahí estaba el problema. Enfoque. Cuando se pierde el enfoque, relájese, apártese, piense, haga otra cosa. Cuando hay una discusión, se necesitan 2 para discutir. ¿Qué necesita hacer? Apártese, váyase para otro lado. Y ya cuando todo se calma, regrese otra vez y ¿sabes qué? No, hombre, si tienes tú la razón, hombre, ya para qué seguir discutiendo. Dele la razón al otro. Y eso baja. Dice que la palabra blanda, amén. Así de sencillo. El Señor se glorifica con los humildes. Es importante ver que Pedro perdió lo más básico. Porque cuando Pedro le dijo, si eres tú, Señor, demuéstramelo. Usted le ha pedido a Dios que le demuestre que es Él. Pedro siempre fue sobresaliente en todo. De todos los discípulos, Pedro siempre era sobresaliente. Sacaba la espada y volaba orejas. ¿Verdad? Se subía a la barca y le decía, pruébame que eres tú. O sea, siempre había algo peculiar en Pedro. Siempre se aventaba. Siempre quería ser, no es que él quería ser el primero, solo quería hacer más allá, ir más allá. Pero nadie le decía, ve, dale tú. No, lo hacía solo. Nosotros no necesitamos cheerleaders, cachiporras, ¿verdad? Que nos animen para seguir a Cristo. Cada uno tiene que buscar, a animarse a buscar al Señor. Cada uno. Pero lo más importante aquí es que Pedro, si eres tú, Señor, manda. No dijo, si eres tú, Señor, yo voy a ir para allá. No, dijo, manda. Mire la palabra. Manda que yo descienda de la barca y camine sobre las aguas, sobre tú. Sí, le digo, ven. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Baje de la barca donde se encuentra. Baje del problema donde se encuentra. Baje del altar donde se ha puesto, si es que ese es el caso. Pero venga a los pies de Cristo, camine a Jesús, camine hacia Él, porque Él es el que tiene el control de su vida y de la mía. Cualquier cosa que le ha apartado el enfoque de Jesús, es necesario moverlo de nuestras vidas. Es necesario apartarlo de nosotros y buscar la mirada de Jesús. Es bien importante porque Pedro había perdido lo más importante. Nosotros, mire, 2 de Corintios 5:7. Y con esto voy a ir aterrizando porque el tiempo se va rapidísimo. Wow. Con esto voy a ir cerrando. Descendiendo Pedro de la barca, el versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para ir a Jesús. O sea, que no descienda de un monte para subirse a otro. No descienda de un lugar con la intención de subir a otro. Descienda de donde está para ir a Jesús. Descienda de la plataforma donde se ha colocado, bien sea en posición de víctima o en posición de rey o reina, para caminar a Jesús. Bájese de esas plataformas o salga de esa plataforma, pero vaya para caminar hacia Jesús. Porque una o la otra lo está hundiendo. Una o la otra lo va a hundir.
Porque todo eso, bien sea arriba o abajo, se convierte en turbulencia para su vida espiritual. Se convierte en problemas para su vida espiritual. Porque Pedro iba caminando hacia Jesús. Así que aunque estemos en Jesús, aunque seamos cristianos, nos podemos empezar a hundir si subimos o bajamos a cualquiera de esas plataformas. Necesitamos mantener nuestro enfoque, nuestra mirada en Jesús. Porque nosotros, dice 2 de Corintios 5:7, andamos por fe, no por vista. Nosotros perdimos la fe. Pedro se olvidó, porque Jesús mismo le dice, cuando él vio que se desbalanceó todo, que perdió todo el control, porque vio las plataformas a su alrededor, porque vio la situación a su alrededor. Tuvo Pedro que gritar, Señor, sálvame. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al ver las circunstancias y perder la mirada a Jesús, todos nos vamos a comenzar a hundir. Yo sé que suena repetitivo, pero ese es el mensaje. El mensaje del evangelio es uno. ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo. Y ese es Cristo. ¿Cuántas formas de salvación hay? Una. Y ese es Cristo. ¿Cuál es la puerta al Padre? Cristo. ¿Y hay cuántas? Muchos decían por ahí que todos los caminos van a Roma. Y yo les dije, muéstrenmelo si es cierto. ¿Cuáles son todos los caminos que van para Roma? Y luego comencé a ver el mapa y empecé a revisar muchas cosas. Y hay un par de caminos para Roma. Esos son todos los caminos que hay. Pero para el cielo solo hay uno. Para la salvación solo hay un camino. La salvación de nuestra alma está en Cristo Jesús solamente. Y nuestro caminar con Cristo no es fácil. Muchas personas hemos experimentado la misma situación que Pedro experimentó. Quizás no es que caminando en el agua. No todos caminamos en las aguas. ¿O hay algún hombre que ha caminado en el agua? Aparte de Pedro. No, ¿verdad? Pero experimentamos situaciones similares. No todos caminamos sobre las aguas, pero sí caminamos en este mundo que es inestable. Estamos en esta sociedad que está corrompida. Caminamos en esta sociedad, incluso cristiana, que enseña cosas que no son la verdad de la palabra de Dios. Caminamos en una barca de esta tierra que se llama iglesia cristiana, que de alguna forma se está hundiendo. Porque ya no predicamos el verdadero evangelio de Jesús. Tenemos miedo, muchos tienen miedo a hablar del pecado y hablar directamente a alguien que es pecado. Hablarle directamente, como decía hoy temprano, es pecado decir una cosa que es. A la verdad le dicen, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Esa es la sociedad en la que estamos. Esa es la sociedad que nosotros vivimos. Es una sociedad turbulenta. Pero si usted y yo mantenemos nuestra mirada en Jesús,
Podemos estar en el ojo del huracán, pero Él tiene el control de nuestras vidas. No es fácil, no es fácil, pero sí es posible, porque todo me es posible con Cristo. Porque dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Entonces, si buscamos la fortaleza del Señor, cada momento, cada día, en todo momento, en toda situación, nos vamos a dar cuenta que Él está siempre con nosotros. Por lo tanto, a fin de mantener nuestra fe en medio de las dificultades, mantengamos los ojos puestos en Cristo y sabiendo que caminamos por fe, que nosotros debemos caminar cada día, cada paso que damos es por la fe, la confianza. ¿Qué significa la palabra fe? Confianza. Confianza. Confiamos en un Dios todopoderoso que resucitó de los muertos para darnos vida eterna junto con su resurrección. Esa es la única forma de estar vivos. Porque antes éramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús vino, entregó su vida, aleluya, y hasta lo sumo se humilló para que cualquier cosa que quiera humillarte, tú te levantes y digas, no puedes humillarme porque Cristo ya pagó por mi humillación. Aleluya, déselo al Señor. Porque si Cristo lo hizo en su vida y usted lo sabe, usted sabe que hoy en adelante su caminar, su mirada, su enfoque es hacia arriba, no en lo que está alrededor de su vida. No en las dificultades, no en lo negativo. No, hermano, sea más positivo, sí, pero en Cristo. No, es que se ha puesto muy cara la gasolina. Ni carro tiene. Hay muchos que no tienen ni carro y se preocupan porque la gasolina se subió de precio. Preocúpese que no esté en Cristo. Preocúpese de que su alma está limpia y lista para irse con el Señor. Preocúpese de que si hoy viniera el Señor a pedir su alma, está preparado o está preparada. A eso nos debemos de preocupar. Nuestro enfoque diario debe de ser ese. Para que sin importar las barcas que suenen, sin importar la tormenta que rodee nuestra barca, la barca de nuestra vida, estemos seguros, estemos confiados y que cuando el Señor hable, soy yo, usted diga, gracias Señor, aquí estoy presente. Oh, aleluya. Gloria a ti, Señor. Pero hay un requisito. Dije, no es fácil. No es fácil. Pero el Señor nos hace una promesa desde el Antiguo Testamento. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Josué capítulo 1, 7 a 9. ¿Qué dice la palabra? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hablándole a Josué. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero mire lo que dice el 8. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y la última promesa, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor está contigo, hermano, hermanas. El Señor está con usted donde quiera que vaya, sin importar las circunstancias, sin importar lo que usted está viendo a su alrededor, sin importar lo que usted crea.
Enfóquese en el Señor, mírele al Señor, alabe al Señor. Dice que cuando vengan las pruebas, cante himnos, cante alabanzas, adore al Señor y su situación va a cambiar. Si tiene miedo, póngase a cantar alabanzas. Si oye ruidos en su casa, cántele al Señor y alabe al Señor. Dele todo volumen. Mire, usted como cristiano no debe de estar teniendo miedos en su casa. Esa es su casa, el Señor se la ha regalado. Y si hay algo que cree que le asusta, no, dígale: Señor, tú eres maravilloso, que hasta en eso te glorificas. En mi vida estás tú y en mi casa estás tú. Y diga ahí: mi vida está llena de ti, mi casa está llena de ti. Y tal como yo soy, Señor, aquí estoy. Porque tú me conoces. Tú me conoces. Tal como soy, Señor. Y con eso quiero pedirle a los músicos, por favor, que pasen. Póngase de pie. Oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Padre, tienes el control absoluto. Gracias, mi Cristo, porque por tu sacrificio, Señor, podemos estar tranquilos. Por tu sacrificio, Señor, podemos estar confiados. Por tu amor y por tu gracia, Señor, hemos sido liberados. Somos libres en ti. Pero te queremos decir, Señor, que si hay algo que yo no he descubierto en mí, tú me conoces mejor. Y quiero entregarte, Señor, lo único que yo tengo, que es mi adoración, que es mi alabanza. Lo único que puedo darte, Señor, es mi obediencia. Lo único que puedo darte, Señor, es mi corazón. Cantamos. Oh, dígale al Señor con el corazón. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos para que no pierda ese enfoque tan importante. Cierre sus ojos para que no vea ni a su izquierda ni a su derecha, sino mire arriba y busque del Señor y dígaselo con el corazón. Oh sí, Señor, tuyo es, Señor, todo. Tómame, Señor. Tómame tal como soy, Señor. Recíbeme, oh Dios. A ti, Señor. Señor, que yo aprenda a darte sacrificio de alabanza. Que en cualquier circunstancia, Señor, yo pueda deleitarme estando en paz, sabiendo que tú tienes el control de todo en mi vida. Entregándote a ti, Señor, toda aquella carga que pueda agobiarme, toda preocupación que quiera quitar mi mirada de ti, Señor, te la entrego a ti, Señor. Oh Dios, sí, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque nos has dado vida en abundancia. Porque nos has hablado, Señor, al corazón. Ayúdanos, oh Señor, que guardemos esta palabra y la pongamos por obra en nuestras vidas. Que no, mi Dios, se quede solamente en emociones. Que no se quede, mi Dios, en el momento, sino que cada día, Señor, y en todo momento, en donde quiera que estemos, recordemos que tú estás con nosotros. Tú estás conmigo donde quiera que yo vaya, porque yo, Señor, te sigo a ti y camino hacia ti, Señor. Oh, aleluya. Acéptame como soy, Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermanos, gracias, hermanos. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga a todos. Aleluya, aleluya. Damos gracias a Dios porque Él es maravilloso. Así como están de pie, me gustaría hacer una oración por nuestro pastor René Pérez, que está de vacaciones muy merecidas con nuestra hermana Esther, su esposa. Andan visitando a sus familiares. Que sea el Señor quien se manifieste y los use de una forma poderosa donde quiera que ellos estén, amén, donde quiera que vayan. Que bendiga a todos aquellos que hoy no pudieron venir, donde quiera que estén también. Pero quiero que oremos para el pastor, amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso y sabemos que tú tienes control de todo, mi Señor. Oramos especialmente por nuestro pastor, Señor René Pérez, por su esposa, la hermana Esther, Señor, que están disfrutando, Señor, pero tus hijos, como hijos tuyos, nunca descansamos de hablar de tu palabra y de tus maravillas. Y que donde quiera que ellos vayan, Señor, y hablen de tu palabra, con el mismo testimonio que dan, Señor, pueda personas ser alcanzadas, puedan personas venir hacia ti, Señor, que sea tu luz resplandeciendo, que tu rostro resplandezca sobre ellos, Señor, y que puedan, mi Dios, mostrar el amor de Cristo y que Cristo se haga ver por medio de ellos, donde quiera que pisen, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano Gilbert. Gracias. Aleluya, bendito Dios. ¿Cuánto nos gozamos, hermanos, con las palabras del Señor? ¿Verdad? Le pedimos al Señor al principio de la prédica que Él hablara a nuestras vidas conforme a la necesidad de cada uno, ¿verdad? En lo que decía el hermano, dice, a veces estamos allí como Pedro, tambaleando, pero tenemos que tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos saca adelante. Bendito el nombre del Señor. Bueno, vamos a ser despedidos de este lugar, más no de la presencia del Señor, con una oración. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, venimos, Señor, delante de tu presencia, Dios mío, dándote gracias, Señor, por tu palabra que ha venido, Señor, a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, tú conoces nuestro corazón, Padre. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, Dios mío. Y es por eso, Señor, que en esta mañana, Señor, has hablado a través de tu siervo, Padre Santo, a nosotros, Señor, aleluya, porque tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros. En esta hora, Dios mío, te pedimos, Señor, que así como nos trajiste con bien a este lugar, Señor, así nos lleves a nuestros hogares, Señor, o donde sea que nosotros nos dirijamos, Señor Jesús. Que tú seas, Padre Santo, el conductor de esos vehículos, Señor. Que tú nos dirijas, Señor, por donde quiera que vayamos, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Nuestra hermana Sonia les va a hacer entrega del folleto del rol de la próxima semana. Bendito. Aleluya.